de las peras. Estaban ustedes, ¿no? ¿O no se acuerdan? ¿Por qué era interesante ese episodio del robo de las peras? ¿Aló? ¿Estaban? Sí, profe, pero no, ya la verdad no me acuerdo mucho. ¿No? ¿No te acuerdas? ¿Nadie se No, acuerda? es que para la clase estaba viajando, entonces hubo partes que tampoco entendí mucho. Ya. Ahí él se preguntaba por qué había robado estas peras si ni siquiera le interesaban realmente para comer. O sea, realmente no fue algo debido a la codicia de la cosa misma, ¿no? Sino más que nada para como afirmar, es como una especie de rebeldía frente como frente eh, a la ley de Dios. O sea, en el fondo el querer ser como omnipotente, ¿no? Una especie de eh, como autoafirmación, ¿no? Que lo lleva como a querer el mal por el mal, pero siempre hay un bien detrás que aparenta ser atractivo, o sea, el querer afirmar el propio poder, ¿no? Esa es en el fondo la tentación más profunda. Detrás de una cosa aparentemente de poca importancia, porque no es que tuviera una gran importancia económica o una gran importancia, ¿no? Pero el tipo como de impulso que había detrás era muy profundo, ¿no? Muy profundamente negativo en el fondo. Bien, vamos a pasar al libro tercero, mm, donde él narra. Bueno, ahora sí llegó alguien más, quizá vamos a pasar lista ahora. Todos los que puedan, prendan la cámara, por favor, porque así nos vemos. Valentina, Ricardo, Sofía, Joaquín, Joaquín, Catalina, Cristina, Antonia, Florencia, Carlos, Javiera, Fernanda, Nicole, María José. Bien, vamos a retomar del libro tercero, entonces vamos a leer un pedacito del comienzo. Em, Él narra aquí que llegó a Cartago. Él va a seguir con sus estudios después de esa pausa que tuvo durante como en la mitad de la adolescencia, como a los 16 años, y tuvo que regresar a su pueblo natal en Tagaste. Ahí vuelve a Cartago para seguir los estudios. Cartago es la capital, ¿no?, del África. Y entonces narra como su situación en este momento y lo que le pasa
cuáles son sus experiencias. Vamos a leer algunos fragmentos de esos. Tienen el texto, ¿no? ¿Lo tienen? El libro ¿En qué tercero, página del libro eso? ¿Qué página del libro? página 131 del libro impreso. ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Quién quiere partir? ¿Cuál libro estamos leyendo, profe? Libro tercero. El libro está en el Gmail. Está, sí, está en el correo, sí, porque mandé el libro completo. Ya. ¿Lo tienen? ¿Puedes partir, Catalina? Ya, tiro. Ya. Llegué a Cartago y por todas partes crepitaba en torno mío un hervidero de amores impuros. Todavía no amaba, pero amaba el mar y con secreta indigencia me odiaba a mí mismo por verme menos indigente. Buscaba que amar, amando el amar y odiaba la seguridad y la senda sin peligros, porque tenía dentro de mí hambre del interior alimento de ti mismo. Oh Dios mío, aunque esta hambre no la sentía yo tal, antes estaba sin apetito alguno de los manjares incorruptibles, no porque estuviera lleno de ellos, sino porque cuanto más vacío, tanto más hastiado me sentía. Y por eso no se hallaba bien mi alma, y Yagaba se arrojaba fuera de sí, ávida de restregarse miserablemente con el contacto de las cosas sensibles, las cuales si no tuvieran alma no serían ciertamente amadas. Amar y ser amado era la cosa más dulce para mí, sobre todo si podía gozar del cuerpo del amante. De este modo manchaba la vena de la amistad con las inmundicias de la concupiscencia y obscurecía su candor con los vapores tartáreos de la lujuria. Y con ser tan torpe y deshonesto deseaba con afán rebosante de vanidad pasar por elegante y cortés. Caí también en el amor en que deseaba ser cogido. Pero, oh Dios mío, misericordia mía, con cuánta hiel no rociaste aquella mi suavidad y cuán bueno fuiste en ello, porque al fin fui amado y llegué secretamente al vínculo del placer, y me dejé atar alegre con las ligaduras trabajosas, para ser luego azotado con las varas candentes de hierro de los celos, sospechas, temores, iras y contiendas. Hasta ahí. ¿Cuál es la experiencia que tiene entonces aquí, aquí en Cartago? Por todas partes, dice, crepitaba en torno mío un hervidero de amores impuros. Todavía no amaba, pero amaba el amar, ¿no? O sea, el propio objeto del amor es el amor, ¿no? Y con secreta indigencia me odiaba a mí mismo por verme menos indigente. Bueno, continuamente él es un maestro de retórica y le gusta continuamente recurrir a estos como juegos de palabras, ¿no? Pero no son simples juegos de palabras, siempre tienen como
un sentido detrás, ¿no? Un sentido profundo. Con secreta indigencia me odiaba por verme menos indigente, ¿no? Buscaba qué amar, amando el amar, y odiaba la seguridad y la senda sin peligro. O sea, mm, busca algo, hay un deseo profundo del amor, mm, que es en el fondo el hambre del alimento interior, de ti mismo, ¿no? ¿Quién es este ti mismo? Él siempre está hablando en segunda persona, lo vimos la vez pasada. ¿Quién es este ti mismo al que él habla? Lo dice a continuación, ¿no? Oh Dios mío, ¿no? El hambre del alimento interior. Pero al ser indigente de ese alimento interior, busca igualmente eh, el amor de las cosas físicas, no de las cosas materiales. Y sin embargo, la paradoja de esto, ¿no? Es que eh, él no tiene realmente despierto del deseo del manjar incorruptible, y eso lo, digamos, lo lleva a buscar el manjar físico, pero cuanto más eh, vacío de eso, no tanto más hastiado se sentía, no lograba llenarse con el amor de las cosas físicas, y eso le aumentaba el sentido de vacío, ¿no? Por eso no se hallaba bien mi alma, y llagada se arrojaba fuera de sí, ¿no? O sea, el alma al buscar las cosas como exteriores, como que se divide en sí misma, se arroja fuera de sí. Eh, es una paradoja porque el alma es ávida como de aferrarse a las cosas materiales, de restregarse miserablemente con el contacto de las cosas sensibles. Sin embargo, ellas mismas, si no tuvieran alma, no serían amadas. O sea, digamos, aquellas mismas cosas que el alma busca no pueden satisfacer el alma, porque el alma es de otra, en el fondo de otra naturaleza. Las cosas físicas les sirven eh, como objetos para despertar el amor, pero no consigue satisfacerlo. Entonces, cuanto más se produce un efecto contrario, digamos, cuanto más consigue las cosas, los placeres físicos, tanto más vacío se siente, ¿no? Manchaba la vena de la amistad con las inmundicias de la concupiscencia, y obscurecía su candor con los vapores tartáreos de la lujuria, tartáreos, o sea, infernales, ¿no? Y con ser tan torpe y deshonesto, deseaba con afán rebosante de vanidad pasar por elegante y cortés. Bueno, también está todo como el amor, como la vanagloria, la vanidad, el pasar por elegante, por ser cortés, pero esto contrasta como con la fealdad del alma, ¿no? Pero, digamos, claro, este placer al mismo tiempo es rociado de hiel, ¿no? Con cuánta se produce un fenómeno extraño, porque lo que debería ser dulce, que es dulce por naturaleza el placer, sin embargo, dice, Dios lo estaba rociando con la hiel. ¿Qué es la hiel? ¿Se entiende? ¿Se entiende la palabra? Es una como sustancia amarga que produce nuestro propio aparato digestivo. La hiel es producida, y que normalmente no sentimos el sabor porque es una cosa interna, pero cuando se llega a sentir el sabor de eso es muy amargo, ¿no? Y, y ¿qué significa aquí la metáfora? O sea, la hiel rocía la suavidad como del placer, porque en el fondo este placer lo está desviando del verdadero alimento, ¿no? Y entonces hace que comprenda que no está ahí, digamos, hay algo en lo dulce que se vuelve de pronto amargo, ¿no? Fui amado, llegué al vínculo del placer y me dejé atar alegre con ligaduras trabajosas. O sea, hay una, uno se deja como atar
por algo que es aparentemente muy atractivo, pero después estas ligaduras resultan ser muy trabajosas, ¿no? Porque después vienen los azotes de los celos, las sospechas, los temores, las iras y contiendas, o sea, todas las como consecuencias que necesariamente sí consiguen al amor cuando es desordenado, en el fondo cuando no está encausado como en una relación legítima, termina provocando toda una serie de después de contraefectos, ¿no? Aquí da un cuadro extraordinario de esta como de esta experiencia, como hay algo como natural en dejarse atraer como por el amor en el sentido físico, pero al mismo tiempo se transforma como en una terrible después atadura, una terrible adicción, una trampa. Bien, bueno, después pasa a describir el resto de sus placeres y actividades a las que dedicaba. Le gustaba mucho, por ejemplo, el teatro. Ahí hay toda una reflexión interesante del por qué también esto pasó a ser una cosa que era muy atractiva para Eva. Leamos lo interesante, leamos este capítulo 2 porque habla de esta como atractivo psicológico como del espectáculo teatral. ¿Quién quiere seguir con el 2? Yo puedo, profe. ¿Quiere seguir? Sí, pero dame un segundo. Ahí está. Em, donde dice arrebata, Arrebatábanme. arrebataban. Ya, acá está. Eh, arrebatábanme los espectáculos teatrales, llenos de imágenes en mis miserias y de incentivos del fuego en mi pasión. Pero, ¿qué será que el hombre quiera en ellos sentir dolor cuando contempla las cosas tristes y trágicas que en modo alguno quisiera padecer? Con todo, quiere el espectador sentir dolor con ellas, y aun este dolor es su deleite. ¿Qué es esto sino una incomprensible locura? ¿Por qué tanto más se conmueve uno con ellas, cuanto menos libre se está de semejantes afectos? Bien que cuando uno las padece, se llamen miserias, y cuando se compadecen en otros, misericordia. Pero, ¿qué misericordia puede darse en cosas fingidas y y escénicas? Porque allí no se provoca al espectador a que socorra a alguien, sino que se le invita a condolerse solamente, favoreciendo tanto más al autor de aquellas ficciones cuanto es mayor el sentimiento que se siente con ellas. ¿De dónde nace que si tales desgracias humanas sean tomadas de las historias antiguas, sean fingidas, se representan de formas que no causen dolor al espectador? Marcharse, Márchase. márchase este de allí aburrido y murmurando. Pero si al contrario siente dolor en ellas, permanece atento y contento. Luego, ¿se aman las lágrimas y el dolor? Ciertamente que todo hombre quiere gozar, mas no se agrandan, no agrandando a nadie a ser miserable, siendo grato a todos ser misericordioso, y no pudiendo ser esto sin sentir dolor. ¿No será esta la causa verdadera porque se amen los dolores?
También esto viene de la venda de la amistad. Pero ¿a dónde va? ¿Hacia qué parte fluye? ¿Por qué corre el torrente de la pez hirviendo? A los ardores horribles de negras liviandades en las que aquella se monta y vuelve por voluntad propia, alejada y privada de su celestial serenidad. Pero luego habrá que rechazar la compasión. De ningún modo. Preciso será, pues, de alguna vez se amen los dolores. Más aguardate, más, más Guárdate. guardate, más guárdate en ellos de las impurezas, alma mía, bajo la tutela de mi Dios, el Dios de nuestros padres, alabado y ensalzado por todos los siglos. Guárdate de la impureza, porque ni aun al presente me hallo exento de tal compasión. Pero entonces, complacíame, compláciame Sí, en complacíame. los teatros, complacíame en los teatros con los amantes cuando ellos se gozaban en sus torpezas, aun cuando éstas se ejecutasen solo imaginariamente en juego escénico. Y así, cuando alguno de ellos se perdía, conatrizábame, no, Contristábame. contrisábame, cuasi misericordioso, y lo uno a otro me deleitaba. Pero ahora tengo más compasión del que se goza en sus pecados, que del que padece recias cosas por la carencia de un pernicioso deleite o la pérdida de una mísera felicidad. Para un Tan- poquito porque ya hay, creo que hay bastante ya. cosas para reflexionar acá. ¿Qué es lo interesante acá? ¿Cuál es el tema de reflexión? O sea, está hablando de como el disfrute, por decirlo así, de la gente de ir a ver cosas como en el teatro, de ver historias que son tristes. O sea, es que no sé cómo ¿Sí? explicarlo, pero sí entendí el punto, porque en general eh, yo soy de la gente, por ejemplo, que no ve películas tristes porque no le veo como la gracia, pero Ya, entendí el punto, pero no sé explicarlo. claro, hay como también aquí una paradoja, ¿no? Eh, que en el espectáculo teatral hay, claro, hay una imitación y esta imitación produce, o sea, tiene un atractivo aun cuando es dolorosa. Porque, claro, los espectáculos teatrales, dice, son llenos de las imágenes, en este caso, de sus propias miserias, ¿no? Y de incentivos del fuego de mi pasión. Bueno, aquí puede haber un aspecto como de, claro, de una imagen de algo que es atractivo para él en ese momento. Por ejemplo, si él está con este asunto del amor, etcétera, si hay un drama de amor, etcétera, una telenovela de amor así, entonces, claro, hay una imagen de la propia situación que él está viviendo y algo que incentiva, que está de acuerdo de alguna manera con el propio fuego de la pasión que siente en ese momento. Pero claro, hasta ahí dice, no es tan difícil de entender porque es algo, es una imagen de lo que yo mismo estoy viviendo. Pero incluso dice, mm, sucede que queramos sentir dolor cuando contemplamos cosas tristes y trágicas, y sin embargo no las queremos padecer, ¿no? Claro, hay algunos que efectivamente no quieren ir a ver espectáculos, pero muchas personas sí, ¿no? En general son atractivos, ¿no? Por ejemplo, en la antigua Grecia el espectáculo teatral por excelencia era la tragedia, ¿no? Y toda la gente iba a verlo y participaba, y y era eh, fuerte digamos, la emoción del dolor, que eran como tres tragedias seguidas, era una trilogía. Claro, después venía al final una cuarta, que era el cuarto espectáculo, que era más bien cómico, para como
soltar un poquito la tensión, ¿no? Pero el espectáculo trágico era la mayor parte. Eh, y, y entonces, ¿por qué es atractivo eso? Esa es la pregunta, ¿no? Si son cosas que no nos gustaría que nos pasaran, pero la vamos a ver, ¿no? O como las películas de terror, ¿no? No nos quisiera, no quisiéramos que nos pasara eso y sin embargo, yo también, yo tampoco voy a ver las películas de terror, pero digamos, hay, hay algo hasta cierto punto que nos atrae en eso o simplemente en el suspenso, ¿no? Simplemente en la acción, muchas cosas que vemos simplemente como acción, no quisiéramos estar en eso porque podría ser muy estresante, pero sin embargo puede ser entretenido verlo, ¿no? ¿Por qué es eso? Aquí como que se lo pregunta, pero como que sugiere alguna respuesta, pero no sé si se podría precisar un poco. ¿Por qué es atractivo eso, ver estas cosas que son aparentemente algo que no... o sea, ¿por qué la queremos vivir en ficción, aun cuando no las queremos vivir en la realidad? Porque en la ficción uno lo puede apreciar, pero no hay consecuencia, yo creo. Como, claro, en una ficción pues no hay ninguna realidad en lo que ocurre y uno puede estar tranquilo a aquello, que la vida fuera así de normal. Claro, o sea, en el fondo hay una ganancia porque tú estás experimentando algo que te obliga en el fondo, a tener una cierta reacción y por lo tanto a responder, a sacar como recursos mentales, energías para responder a una cierta situación. Entonces te hace madurar, te hace crecer, Claro, igual aunque sea a poco trágico, igual hay precio, una... claro, sin tener que sufrir el daño, el daño directo, pero te produce psicológicamente una maduración, porque te obliga a reaccionar a eso, ¿no? Si tú ves una película del Holocausto, claro, puede ser desagradable, pero indudablemente que te hace pensar, te hace reflexionar, sin tener que pasar, digamos, es económico en ese sentido, porque digamos, sin tener que pasar realmente por eso, pero sin embargo te da, porque se produce una cosa muy interesante en la ficción, que incluso neurológicamente uno responde como si estuviera en la situación, ¿no? Es casi como estar en la situación misma. Tenemos esta capacidad, los seres humanos, que es como mimética, como de impersonarnos en las personas. Tenemos esta cosa que es propia, bueno, que es uno de los mecanismos profundos de esto mismo que llamamos el amor, ¿no? O sea, esta capacidad de inmedecimarnos, como de identificarnos, ¿no? con la otra persona, de manera que lo que la persona vive, nosotros lo estamos viviendo. Si la persona tiene miedo, nosotros tenemos miedo. Si la persona está a punto de asesinarla, es como si lo estuviéramos viviendo nosotros, ¿no? Entonces, claro, eso nos permite desarrollarnos mucho más, ¿no? Por eso, a eso se debe en el fondo, en gran parte, nuestro desarrollo, porque podemos vivir en cierta manera en una sola vida que tenemos una sola vida, pero podemos a través de la literatura, del teatro, etcétera, es como si viviéramos muchas otras vidas. Entonces acumulamos mucha más experiencia, ¿no? Y reflexión. Entonces eso es muy interesante. Claro, él se pregunta, por ejemplo, ¿qué misericordia puede darse en cosas fingidas y escénicas? Por ejemplo, yo veo una cosa fingida a alguien que le pasa algo terrible y tengo misericordia, surge este sentimiento de misericordia. Y él dice, pero ¿qué misericordia puede ser si es algo fingido, ¿no? Y sin embargo, la misericordia es verdadera. O sea, la cosa es fingida, pero el sentimiento que nos surge es auténtico, es igual, psicológicamente es igual al que nos surge en una situación real. Entonces nos permite después, por decirlo así, ejercitar la misericordia, de manera que cuando después venga en la vida real, está en un nivel superior, ¿no? Claro, no se provoca al espectador a que socorra a alguien. No es que uno vaya a poder socorrer directamente, pero uno casi como que quisiera hacerlo, ¿no? Casi uno quisiera meterse en la película para ayudar, porque el sentimiento que surge
es como idéntico al real, ¿no? Mm, claro, hasta el punto dice que si no pasan, en el fondo, si tales desgracias se representan de forma que no causen dolor al espectador, entonces uno se aburre y se va como aburrido y murmurando. Pero si al contrario siente dolor, permanece atento y contento. Ese también, qué cosa extraña, ¿no? Porque en realidad uno no ama las lágrimas y el dolor. Luego se aman las lágrimas y el dolor. No, porque ciertamente todo hombre quiere gozar, quiere ser feliz, ¿no? A nadie le agrada ser miserable, pero sin embargo sí nos agrada ser misericordiosos. Entonces claro, hay un agrado en ser misericordiosos y eso no podría darse sin el dolor, ¿no? O sea, como que en cierto modo es un paso obligado. Mm, También esto viene de la vena de la amistad, ¿no? Porque la amistad, el amor en general, tiene como componente esencial eso de la compasión, o sea, el padecer junto. Claro, puede ser, compasión puede ser también en un sentido positivo, compadecer en el sentido de una pasión positiva, o sea, lo que llamaríamos empatía, o sea, identificarse en un sentimiento positivo, ¿no? Pero ya sea positivo o ya sea negativo, de todos modos la compasión la sentimos como algo positivo, aun cuando estamos viviendo ahí la cosa negativa del otro, ¿no? Eso es también la cosa misteriosa, ¿no? Y en el fondo se produce algo tan positivo que uno está contento porque esa cosa positiva no se podría haber producido. Uno paradójicamente está contento de ese dolor porque sin ese dolor no podría haberse producido esa cosa tan positiva, ¿no? Bien. Quizás podríamos saltarnos un poquito. Mm. Todos estos capítulos en todo caso léanlo, ¿eh? Estas páginas todas son bonitas, tienen reflexiones interesantes. Bueno, él habla aquí en la parte que sigue de, eh, de su vanidad, de que a él le gustaba sobresalir, porque él está como avanzando en los estudios de retórica y entonces también participa en concursos, da conferencias públicas, charlas, y lo aplauden, lo admiran, entonces ahí como que se muestra toda su como vanidad, ¿no? Tenían aquellos estudios por blanco y objetivo las contiendas del foro, o sea, las discusiones, porque los que se preparaban con el estudio retórico era también para después ser abogados, para hablar en público, ¿no? Y entonces había que hacer como competencias de eso, quién sabía hablar mejor, etcétera, ¿no? Y hacer sobresalir en ellas tanto más laudablemente cuanto más engañosamente. Claro, iba junto también al saber un poco es como engañar al público, un poco embaucar al público, ¿no? Tanta es la ceguera de los hombres que hasta de su misma ceguera se glorían. Y ya había llegado a ser el mayor de la escuela de retórica, o sea, él era como el primero del curso, entonces todos, era muy popular, todos lo aplaudían, etcétera, ¿no? Gozábame de ello soberbiamente y me hinchaba de orgullo. Bien, y saltemos todo esto lo resumí del capítulo tercero. Leamos entonces ahora el cuarto, porque ahí en el cuarto le sucede algo nuevo, digamos, dentro de este momento de su vida en que está como inmerso en estos como amores desordenados y en todo esto de dedicarse a ir al teatro, a la vida social, a la vanidad, etcétera. Pero tiene un momento que es como de una primera conversión. Todavía no es una conversión a la fe cristiana,
pero es una primera conversión, podríamos llamarla conversión a la sabiduría o a la filosofía, que le pasa leyendo un libro de un cierto Cicerón, que no es el libro que leímos nosotros, es otro libro, pero, pero que a él le produjo un impacto muy fuerte. Un libro que hemos perdido, que nosotros solo conocemos por fragmentos, por las propias citas de él y de algún otro autor que lo cita. Leamos entonces ahí del cuarto. No sé quién quiere seguir. ¿Voluntarios? Es el cuarto, ¿verdad? Cristina, sí, capítulo cuarto, Ya yo lo leo donde dice entre estos tales. No se entre confundan estos que hay tales. una doble numeración, una en número romano y la otra en números árabes, ¿no? Eh, Sí, cuando lo citan hay que citar las dos. En este caso, por ejemplo, 4, 7. ya. Entonces inicio. Entre estos tales estudiaba yo entonces, en tan flaca edad, los libros de la elocuencia, en la que deseaba sobresalir con el fin condenable y vano de satisfacer la vanidad humana. Mas, siguiendo el orden usado en la enseñanza de tales estudios, llegué a un libro de un cierto Cicerón, cuyo lenguaje casi todos admiran, aunque no así su fondo. Este libro contiene una exhortación suya a la filosofía y se llama el Hortensio. Semejante libro cambió mis afectos y mudó hacia ti, Señor. Mi súplica se hizo que mis votos y deseos fueran otros. De repente apareció a mis ojos, vi toda esperanza vana, y con increíble ardor de mi corazón suspiraba por la inmortalidad de la sabiduría, y comencé a levantarme para volver a ti, porque no era para suplir el estilo, que es lo que parecía debía comprar yo con los dineros maternos en aquella edad de mis 19 años, haciendo 2 que había muerto mi padre. No era, repito, para pulir el estilo para lo que yo empleaba la lectura de aquel libro, ni era la elocución lo que a ella me incitaba, sino lo que decía. Cómo ardía, Dios mío, cómo ardían deseos de remontar el vuelo de las cosas terrenas hacia ti, sin que yo supiera lo que entonces tú obrabas en mí, porque en ti está la sabiduría. Y el amor a la sabiduría tiene un nombre en griego, que se dice filosofía, al cual me encendían aquellas páginas. No han faltado quienes han engañado sirviéndose de la filosofía, coloreando y encubriendo sus errores con nombre tan grande, tan dulce y honesto. Mas casi todos los que en su tiempo y en épocas anteriores hicieron tal, están notados y descubiertos en dicho libro. También se pone allí de manifiesto aquel saludable aviso de tu espíritu, dado por medio de tu siervo bueno y pío. Pablo, ved que no os engañe nadie con vanas filosofías y argucias seductoras, según la tradición de los hombres, según la tradición de los elementos de este mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Mas entonces, tú lo sabes bien, luz de mi corazón, como aún no conocía yo el consejo de tu apóstol. Solo me deleitaba en aquella exhortación el que me excitaba, encendía e inflamaba con su palabra amar, buscar, lograr, retener y abrazar fuertemente no esta o aquella secta, sino la sabiduría misma, estuviese donde quiera. Solo una cosa me resfriaba tan grande incendio, y era el no ver allí escrito el nombre de Cristo, porque ese hombre, Señor, este nombre de mi Salvador, tu Hijo, lo había yo por tu misericordia bebido piadosamente con la leche de mi madre y lo conservaba en lo más profundo del corazón. Y así, cuando estaba escrito sin este nombre, por muy verídico, elegante y erudito que fuese, no me arrebataba del todo. Sí. Bien, entonces él se encuentra con el libro de un cierto Cicerón. Bueno, un cierto es como un poco irónico, porque obviamente en el ambiente cultural romano, latino, digamos, él está en África, pero es parte del ambiente cultural romano. Cicerón obviamente es famosísimo, pero como que él rebaja un poquito irónicamente como la gloria mundana también, ¿no? De Cicerón, cuyo lenguaje casi todos admiran. Era estudiado
era estudiado en las escuelas de retórica porque Cicerón, como ejemplo del idioma latino, digamos, del escribir en latín, es considerado hasta ahora, digamos, el modelo absoluto, ¿no? Pero en esa época todavía era modelo de idioma vivo para los que tenían que aprender a hablar en latín, ¿no? Se estudiaban las oraciones de Cicerón, los discursos que había hecho en el Senado, en los tribunales, etcétera. Era como el modelo por excelencia. Pero entre otras cosas también a los alumnos les hacían leer este libro, el Hortensio. Hortensio era un gran amigo de Cicerón, entonces era el dedicatario, era el amigo al que Cicerón había dedicado este libro, que era una exhortación a la filosofía, o sea, en el fondo un librito escrito para los jóvenes para exhortarlos al estudio de la filosofía, ¿no? A los que se dedicaban, por ejemplo, a la retórica, a ser abogados, etcétera, los animaba además como a profundizar como aspectos filosóficos, ¿no? Bueno, en Cicerón es muy fuerte esta idea como de la educación, como educación humanística en un sentido completo, ¿no? Para Cicerón el que estudia para ser político, para ser abogado, para cualquier cosa que sea para la vida práctica, no debe limitarse a aprender simplemente como técnicas o leyes, técnicas jurídicas o trucos para convencer al público, ¿no? Sino que su formación tiene que ser completa, tiene que ser una formación humanística. De hecho, hasta el día de hoy lo que llamamos formación humanística, bueno, que está en decadencia, pero que todavía en alguna medida existe en Occidente, digamos, en los herederos de la cultura latina, en los países occidentales, viene del ideal que Cicerón en el fondo dibujó en sus escritos filosóficos. En el fondo también sintetizando digamos, todo lo que él estimó lo mejor también de la cultura griega. Este libro en particular, el Hortensio, está sacado de un librito de Aristóteles. Es prácticamente una traducción, paráfrasis, de un libro de Aristóteles, al que él después le agrega libremente después sus propias ideas y le agrega reflexiones sobre filósofos que vienen después de Aristóteles, ¿no? Entonces, este libro tiene un efecto sobre él existencial, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuál es el efecto que el libro produce sobre él en un nivel práctico existencial? Vengo al tiro. Dice, semejante libro cambió mis afectos y mudó hacia ti, Señor, mis súplicas, e hizo que mis votos y deseos fueran otros. O sea, cambió sus deseos en el sentido práctico, existencial, digamos, cambió en el fondo la orientación de su carrera, porque él estaba estudiando esa carrera de estudiar retórica, etcétera, elocuencia, aprender el arte de hablar, para obtener un puesto, digamos, como abogado, como funcionario, algo que lo hiciera en el plan de sus padres, ¿no? Que lo hiciera subir de nivel socioeconómico en el fondo, ¿no? Y al leer esa exhortación a la filosofía, en el fondo él cambió de idea, ¿no? Ya no quiso no quiso ese tipo de carrera, ¿no? En la que nosotros identificaríamos con, por ejemplo, estudiar derecho, una cosa así, ¿no? De repente apareció a mis ojos vil toda esperanza vana, o sea, la esperanza vana sería la esperanza como de centrar todo el esfuerzo en tener una profesión en el fondo que fuera más rentable, un nivel social diferente, ¿no? Y con increíble ardor de mi corazón suspiraba por la inmortalidad de la sabiduría, o sea, quiere dedicarse a la sabiduría. A posteriori a él la está ahora identificando con Dios, porque él todo el libro lo estructura hablando en segunda persona con Dios, ¿no? En ese momento no lo hacía en esos términos, pero en el fondo la sabiduría le parecía algo en el fondo que
eh, que trascendía completamente toda esperanza de este mundo. Y entonces empieza a querer leer ese libro ya no solo para hacer la tarea, en el fondo que le pedían en la escuela, como para tener buena nota con la lectura de ese libro, ¿no? No era para suplir el estilo, ¿no? Que es lo que parecía debía comprar yo con los dineros maternos, ¿no? Los dineros maternos, los dineros que su mamá se había conseguido para su educación. Mm, en aquella edad de mis 19 años, haciendo dos que había muerto mi padre, claro, además había muerto el padre, entonces también la situación de la familia era un poco complicada. Pero en el fondo no era para pulir el estilo, o sea, no era para avanzar en la carrera para la que yo empleaba la lectura de aquel libro, ni era la elocución lo que a ella me incitaba, sino lo que decía, o sea, quedó cautivado efectivamente por el contenido. Podríamos decir, se enamoró de la filosofía, que es lo que está diciendo aquí ahora, ¿no? A cómo ardía, Dios mío, en deseos de remontar el vuelo de las cosas terrenas hacia ti, sin que yo supiera lo que entonces tú obrabas en mí. O sea, le dice a Dios, yo en esa época no te conocía directamente, pero hablar de la sabiduría que, como algo que supera todas las cosas terrenales, en el fondo a posteriori lo identifica con lo que está haciendo como la acción de Dios en él, ¿no? Filosofía, el amor a la sabiduría, lo que también dice el banquete, ¿no? El simposio, el eros, este amor a la sabiduría que supera todo lo terrenal, ¿no? Después dice, bueno, también hay una falsificación de la filosofía, ese librito también es interesante, dice porque también el nombre de la filosofía se ha utilizado mal, entonces no para hacernos remontar desde las cosas terrenales a las cosas celestes, sino más bien engañando, etcétera. Entonces pone de manifiesto, en el fondo, aquellas escuelas filosóficas, podríamos decir en términos modernos, eh, refuta esas escuelas filosóficas que podríamos llamar materialistas, ¿no? Que dicen que esas filosofías que dicen que todo es material, que no hay nada bueno en sí mismo, etcétera, etcétera, que todo es utilitarístico en un sentido material, pero todo esto también dice es refutado por este libro. Y sin embargo dice algo todavía me faltaba, no estaba completamente satisfecho con este libro, me fascinó, o sea, fue una conversión a la filosofía, pero una cosa me resfriaba y que no estaba ahí el nombre de Cristo, a pesar de que él en ese momento no es creyente, sin embargo ese nombre lo había, dice, mamado con la leche de mi madre, no lo había bebido con la leche de mi madre, y entonces en el fondo era algo que quedaba, podríamos decir, en el alma, ¿no? Como en el subconsciente, aquello que no contenía ese nombre, a pesar de que podía ser muy bonito, muy erudito, etcétera. Sin embargo, no me arrebataba del todo. Y en vista de ello, sigue en el 5, decidí aplicar mi ánimo a las Santas Escrituras y ver qué tal eran. Aquí es como su primer encuentro de grande, digamos, ya no era niño, digamos, tiene 19 años. Como veremos ahora, este primer encuentro con la lectura de la Biblia fracasará, pero es interesante leer este pedacito. ¿Por qué fracasa esta primera? Y pasarán después otros 9 años. No leerá, no se acercará a la Biblia ni al cristianismo durante 9 años más. Entonces también interesante, esta experiencia que tiene, que resume en este capitulito 5. ¿Quién se anima a leer el 5? Yo puedo leerlo, profesor. Perfecto. Capítulo 5. En vista de ello, decidí aplicar mi ánimo a las Santas Escrituras y ver qué tal eran. Mas, he aquí
que veo una cosa no hecha para los soberbios ni clara para los pequeños, sino a la entrada, bajada y en su interior Baja. sublime y baja y en su interior sublime y velada de misterios. Y yo no era tal que pudiera entrar por ella o doblar la cerviz a su paso por mí. Sin embargo, al fijar la atención en ellas, no pensé entonces lo que ahora digo, sino simplemente me parecieron indignas de parangonarse con la majestad de los escritos de mi Tulio. Ah, no, de Tulio. De Tulio. Sí. Mi hinchazón recusaba su estilo y mi mente no penetraba su interior. Con todo, ellas eran tales que habían de crecer con los pequeños. Mas yo me desdeñaba de ser pequeño y finchado de soberbia me creía grande. Ok. ¿Quién es Tulio? Que aparece aquí exabrupto. Indignas de parangonarse con la majestad de los escritos de Tulio. Es el mismo que antes ha llamado un cierto Cicerón, ¿no? Eh, pero se nota como la misma persona llamada de modos diferentes, evidentemente tiene matices diferentes, ¿no? Tulio se dice con mucho respeto, ¿no? O sea, se usa el prenombre, se llama Marco Tulio Cicerón, ¿no? Tulio es como no el prenombre en realidad, es el nombre, porque Cicerón es como el cognomen. Tulio es el nombre y Tulio es como, en el fondo es como tratarlo como con mucho respeto y como maestro, porque él como maestro de retórica tiene como maestro a Cicerón, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el motivo interesante, cuál es el motivo porque no logra leer las escrituras? O sea, empieza a leer las escrituras, o sea, la Biblia, y no lo logra. ¿Qué es fundamentalmente lo que le provoca este rechazo? Como que dice que no comprende muy bien y que se siente como distinto a lo que está leyendo. Claro, ¿y por qué distinto? ¿En qué sentido distinto? En el sentido del conocimiento, de la sabiduría. Sí, es decir, qué impresión le dan, qué impresión le da la lectura de la Biblia? ¿Cómo le parece esta lectura? Dice, indigna, me parecen indignas. Dice. Claro, indignas de parangonarse con la majestad de los escritos de Tulio. O sea, Claro, en hace otras como una palabras, comparación. le parecen feas. O sea, es un rechazo primero que todo estético, ¿no? Y podríamos decir estético-cultural, ¿no? O sea, son feas, escritas como sin estilo literario. Bueno, hay que tomar en cuenta un detalle, sí, que aquí él no subraya, pero que es importante, que evidentemente él está leyendo las escrituras en una traducción latina. No, las escrituras están escritas originalmente en hebreo y en griego. En los primeros siglos del cristianismo se traducen al latín a medida que la Biblia se va difundiendo en el mundo occidental, ¿no? Se traduce del hebreo y del griego al latín, pero esta traducción al latín era objetivamente fea, porque, porque el traductor latino sobre todo era muy literalista, era muy obsesionado porque como era el texto sagrado, había que traducirlo muy al pie de la letra. Pero la estructura sintáctica del griego y del hebreo es distinta a la del latín. Si tú lo traduces al pie de la letra, queda una cosa feísima, digamos, del punto de vista estilístico, queda una cosa literariamente asquerosa, digamos. Entonces, entonces a él, que era como un cultor de la elegancia retórica, de la elocuencia, etcétera, le parece una cosa absolutamente impresentable, ¿no? Y además, claro, los contenidos propios de la Biblia también muchas veces son pensados para todo público y para gente muy humilde. Entonces no tiene nada de los refinamientos de los escritores al que él podría haber estado acostumbrado como lector, ¿no? de literatura clásica, ¿no? De literatura latina. Y entonces, claro,
se siente él grande y desprecia esto que le parece como para gente en el fondo ignorante, para gente pobre, así que, que nunca ha leído un libro, etcétera, ¿no? Eh, una cosa dice, he aquí que veo una cosa no hecha para los soberbios, ni clara para los pequeños, sino a la entrada baja y en su interior sublime y velada de misterios. O sea, la entrada a la lectura de la Biblia es baja. ¿Qué significa? Que es como un gran edificio que si uno entra, después ve que el techo es muy alto y tiene como misterios muy elevados, ¿no? Pero la puerta es baja porque te obliga, la puerta baja está hecha para obligarte a como hincarte, para obligarte a agachar la cabeza. Y yo era soberbio y por eso no podía entrar, ¿no? Entonces, claro, tiene como esta paradoja la lectura de este libro misterioso, diríamos que eh, es lleno de misterios sublimes, pero para entrar en eso primero hay que hacerse humilde, hay que hacerse pequeño, como hay que rebajarse a leer algo que aparentemente está escrito para gente como muy sencilla, muy ignorante, ¿no? Y no aparentemente, sino que de hecho en muchas partes está escrito con el estilo propio, como para que sea comprensible para cualquiera. Esa es la idea, que cualquiera lo pueda leer, ¿no? Claro, al mismo tiempo cuando uno después lo profundiza se da cuenta que tiene muchos misterios sublimes que después uno puede estar estudiando toda la vida sobre eso, ¿no? Pero al mismo tiempo se supone que es para todo público. Entonces tiene como esta dificultad. El soberbio esencialmente no puede entrar en ella, ¿no? Mi hinchazón recusaba su estilo y mi mente no penetraba en su interior. Con todo, ellas eran tales que habían de crecer con los pequeños. O sea, tienen esta característica, los textos bíblicos que crecen con los pequeños. O sea, si uno se hace pequeño para entrar, después el texto va como creciendo a medida que uno mismo crece. Tiene como una pedagogía intrínseca que te hace crecer a la medida que tú lo lees, ¿no? Pero yo desdeñaba ser pequeño, pero si uno no se hace al comienzo pequeño, si no lo toma al comienzo con humildad, con sencillez, no puede entrar, ¿no? Hinchado de soberbia me creía grande, ¿no? Por eso no pudo entrar, ¿no? Hay en Belén, precisamente con este mismo símbolo, en la iglesia de la Natividad, en la iglesia en el lugar, digamos, tradicional donde se construyó la iglesia de la Natividad de Jesús en Belén, es una iglesia grande, pero la puerta es baja. Para entrar hay que como agacharse. Es interesante esa simbología. Y entonces, bueno, fracasado este intento de leer la Sagrada Escritura, ahí es cuando él entra en contacto con la secta maniquea. Entonces él no vuelve a la fe cristiana en este momento, sino que se deja atraer por otros predicadores que están llegando en ese momento a Occidente también desde el Oriente, en particular desde Persia, vienen de Irán, que es la predicación de Manes o Manés, en castellano se puede decir Manes o Manés, que es un predicador persa que vivió como un siglo antes de Agustín, más o menos, en el siglo III después de Cristo, y que en esos siglos como cuarto, quinto, logró tener un éxito bastante fuerte, tanto en el Imperio Romano, tanto hacia Occidente, digamos, la predicación maniquea partió de Persia y se difundió hacia Occidente, o sea, hacia el Imperio Romano, y también hacia Oriente tuvo éxito, fueron los predicadores maniqueos hacia, digamos, la India, incluso hasta China llegaron. Tuvo un gran efecto. Los predicadores maniqueos eran muy activos y además tenían la habilidad como retórica, mediática, diríamos nosotros, de utilizar los medios de comunicación que encontraban en el lugar y también utilizar los personajes de la religión que encontraban en el lugar. Por ejemplo, en Occidente, donde ya estaba difundiéndose la religión cristiana, los maniqueos reciclaban también los nombres de la religión cristiana. O sea, hablaban de Cristo, hablaban del Espíritu Santo,
se utilizaban terminología y nombres sacados de la religión del lugar donde llegaban. Y así lograban de alguna manera decir, nosotros en el fondo tenemos esto que tienen la religión de ustedes, pero tenemos también algo más, ¿no? El sistema maniqueo, digamos, resumido en dos palabras, es un sistema filosófico dualista. No me acuerdo si lo dijimos la vez pasada, ¿no? Básicamente, resumida en 1 minuto y medio, porque ya tenemos poco tiempo. La filosofía maniquea dice que hay dos principios, un principio del bien y un principio del mal. Un principio, ellos lo llaman de la luz y de la tiniebla, que son como dos principios en el sentido metafísico, dos principios irreductibles, ¿no? Eternos. Y estos dos principios del bien y del mal en un momento dado entran en choque, en conflicto, porque el mal, el reino del mal, diríamos, es violento y agresivo, y entonces agrede, digamos, el reino de la luz, el reino del bien. Y en parte lo invade, logra conquistarlo en parte y hacer prisioneros, hacer presos, ¿no? Y entonces, en el fondo, esta es la explicación maniquea del mundo en que vivimos. Es un mundo donde hay cosas buenas, personas buenas, pero atrapadas, conquistadas, oprimidas por agentes malos, agentes de maldad. Y entonces la salvación maniquea consiste en liberar, en el fondo, a los buenos de la opresión de los malos. Tienen que, en el fondo, los malos ser reducidos a su reino de tiniebla originario y los buenos, digamos, a su reino de la luz originario, ¿no? Bueno, ese sistema, esta palabra maniqueo, hasta el día de hoy se usa en castellano, ¿no? Seguramente la han escuchado, ¿no? Normalmente, ¿para qué se usa? ¿Qué significa maniqueo? No se usa en este sentido tan metafísico, pero tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué significa maniqueo en el lenguaje ordinario? ¿Lo han escuchado? ¿No? ¿Nunca? En el fondo es esa tendencia natural que tenemos a dividir el mundo en buenos y malos, ¿no? Y pensar que en el fondo la salvación consiste en que simplemente nosotros que somos los buenos, porque uno siempre se pone entre los buenos, obviamente, nosotros que somos los buenos tenemos que liberarnos, ¿no? De aquellos que son los malos, ¿no? Que pueden ser encarnados en diferentes contextos políticos, culturales, étnicos, ¿no? Por ejemplo, no sé, los hebreos creen que hay que liberarse de los árabes o viceversa, o los comunistas de los anticomunistas, etcétera, ¿no? Y dividimos, o los capitalistas, etcétera, ¿no? O los que quieren el cambio, digamos, los que quieren una cierta solución frente a otra, etcétera. Entonces, esta tendencia que divide, es una tendencia en el fondo simplificatoria que nos permite pensar que es muy simple la vida, bastaría con eliminar a aquellos que son malos, ¿no? Aquellos que tiran para el lado que no nos parece bien, ¿no? Y es evidentemente una visión muy falsa y peligrosa, porque esa visión impide que partamos viendo el mal que está en nosotros mismos, ¿no? Porque al dividir el bien y el mal de esta forma tan tajante, y al ponernos automáticamente nosotros entre los buenos, pensamos que nosotros no tenemos nada malo, nada que corregir. Y entonces es evidentemente una tendencia muy, muy peligrosa que nos hace muy agresivos, porque pensamos que todo lo bueno está en nosotros y todo lo malo del otro lado, ¿no? Bueno, de hecho después Agustín, años después, confesará, incluso después, él tiene ahora 19 años y se quedó maniqueo hasta los 27, 28, 9 años, dirá, aun cuando con los años yo me di cuenta que el sistema maniqueo era falso, ya no me convencía filosóficamente, sin embargo seguía siendo maniqueo porque lo encontraba muy cómodo, éticamente, psicológica y éticamente, porque me permitía justificarme a mí, en el fondo, sentirme siempre yo el bueno y nunca corregir lo malo, ¿no? Pues los maniqueos llegaban a decir que en el propio ser humano hay dos almas, una buena y una mala, y en el fondo lo que hace el alma mala no soy yo, no soy realmente yo, es como algo que está, sí hay algo malo en mí, pero no soy yo, es otra alma.
y entonces me permitía en el fondo siempre justificar lo que hacía, nunca reconocer algo malo, ¿no? Em, ¿Qué hora es? Tenemos... sí. Vale, leamos este pedacito donde habla de la conversión al maniqueísmo y ahí terminamos. ¿Quién quiere leer el sexto? ¿Puedo seguir yo, profesor, igual? Ya, perfecto. Ya, capítulo sexto. De este modo vine a dar con unos hombres que deliraban soberbiamente, carnales y habladores en demasía, en cuya boca hay lazos diabólicos y una liga viscosa hecha con las sílabas de tu nombre, del de nuestro Señor Jesucristo y del nuestro Paráclito y Consolador, el Espíritu Santo. Estos nombres no se apartaban de sus bocas, pero solo en el sonido y ruido de la boca, pues en lo demás su corazón estaba vacío de toda verdad. Decían, verdad, verdad, y me lo decían muchas veces, pero jamás se hallaba en ellos. Pero jamás hallaba. Antes decían muchas cosas falsas, no solo de ti, que eres verdad por esencia, sino también de los elementos de este mundo, creación tuya, sobre los cuales, aun diciendo verdad, los filósofos debí haberme remontado por amor de ti. Oh Padre mío, sumamente bueno y hermosura de todas las hermosuras. Oh verdad, verdad, cuán íntimamente suspiraba entonces por ti desde los meollos de mi alma, cuando aquellos te hacían resonar en torno mío frecuentemente y de muchos modos. Bien que solo de palabras y en sus muchos voluminosos libros, estos eran las bandejas en las que, estando yo hambriento de ti, me servían en tu lugar el sol y la luna, obras tuyas hermosas, pero al fin obras tuyas, no tú, y ni aun siquiera de las principales, porque más excelentes son tus obras espirituales que estas corporales, siquiera lúdicas y celestes. Pero yo tenía hambre y sed no de aquellas primeras, sino de ti misma. Oh verdad, en quien no hay mudanza alguna ni oscuridad momentánea. Y continuaban aquellos sirviéndome en dichas bandejas espléndidos fantasmas, en orden a los cuales hubiera sido mejor amar este sol, al menos verdadero a la vista, que no aquellas falsedades que por los ojos del cuerpo engañaban el alma. Mas, como las tomaba por ti, comía de ellas, no ciertamente con avidez, porque no me sabían a ti, que no eras aquellos vanos fantasmas, ni me nutrían de ellas, con ellas. Antes me sentía cada vez más extenuado, y es que el manjar que se toma en sueños, no obstante ser muy semejante al que se toma despierto, no alimenta a los que duermen, porque están dormidos. Pero aquellos no eran semejantes a ti en ningún aspecto, como ahora me lo ha manifestado la verdad, porque eran fantasmas corpóreos o falsos cuerpos, en cuya comparación son más ciertos estos cuerpos verdaderos que vemos con los ojos de la carne, sean celestes o terrenos, al par que los brutos y aves. Vemos estas cosas y son más ciertas que cuando las imaginamos, y a su vez, cuando las imaginamos, más ciertas que cuando por medio de ellas conjeturamos otras mayores e infinitas, que en el modo alguno existen. Con tales quimeras me apacentaba yo entonces, y por eso no me nutría. Mas tú, amor mío, en quien desfallezco para ser fuerte, mm, no eres estos cuerpos que vemos, aunque sea en el cielo, ni los otros que no vemos allí, porque tú eres el criador de todos estos.
sin que los tengas por las más altas creaciones de tu mano. Oh, cuán lejos estabas de aquellos mis fantasmas imaginarios, fantasmas de cuerpos que no han existido jamás, en cuya comparación son más reales las imágenes de los cuerpos existentes, y más aún que aquellas, estos, los cuales, sin embargo, no eres tú, pero ni siquiera eres el alma que da vida a los cuerpos, y como vida de los cuerpos, mejor y más cierta que los cuerpos, eh, sino que tú eres la vida de las almas, la vida de las vidas, que vives por ti misma y no te cambias, la vida de mi alma. Pero, ¿dónde estabas entonces para mí? Oh, y qué lejos, sí, y qué lejos peregrinaba fuera de ti, privado hasta de las bellotas, de los puercos que yo apacentaba con ellas. Cuánto mejores eran las fábulas de los gramáticos y poetas que todos aquellos engaños. ¿Por qué los versos y la poesía y la fábula de la Medea, volando por el aire, son cosas ciertamente más útiles que los 5 elementos diversamente disfrazados? Conforme a los 5 antros o cuevas tenebrosas, que no son nada real, pero que dan muerte al que los cree. Porque los versos y la poesía los puedo yo convertir en vianda sabrosa. Y en cuanto al vuelo de la Medea, si bien lo recitaba, no lo afirmaba, y si gustaba de oírlo, no lo creía. Mas aquellas cosas las creí. Ay de mí, porque grados fui descendiendo hasta las profundidades del abismo, lleno de fatiga y devorando por la falta de verdad. Y todo, Dios mío, a quien me confieso por haber tenido misericordia de mí, aun no te confesaba, aun cuando no te confesaba, aun cuando no te confesaba, qué bueno, me perdí. Todo por buscarte. Ah, me perdí. Todo, a ver, ¿cómo era? Todo por buscarte, no con la inteligencia, con la que quisiste que yo aventajase a los brutos, sino con los sentidos de la carne, porque tú estabas dentro de mí, más interior que lo más íntimo mío, y más elevado que lo más sumo mío. Hasta ahí es suficiente. Así, ya, bacán. Estaba bueno. ¿Ah? Que ¿Cómo? estaba como enredada la escritura, pero hablaba cosas muy, muy buenas y como ciertas, no sé, me resonó. Ah, sí, sí, el estilo aquí es eh, un poco complicado, es verdad, porque él quiere dar la sensación, esta es una gran obra de literatura también, porque él quiere dar con esta prosa como un poco ornada, enredada, complicada, la sensación del enredo en que lo tenía esta secta maniquea, ¿no? Como la fascinación de todos estos mitos que contaba, porque ellos tenían esta filosofía dualista del bien y del mal que se puede en sí misma resumir en pocas palabras, pero ellos la revestían, para hacerla creíble, para hacerla bonita, etcétera, la revestían de toda una cantidad de relatos y de mitos y la mezclaban con invenciones que también interferían con la ciencia física, o sea, daban una serie de teorías sobre el sol, la luna, los astros, etcétera. Y bueno, eso será, lo narrará después en libros posteriores, esa como pseudociencia que transmitían los maniqueos, era una de las cosas que más fascinaban al público, o sea, utilizar la ciencia, pero imaginando cosas muy extrañas. Y esa fue también la puerta por la que él después empezó a entender la falsedad que tenía esta secta, porque cuando empezó a estudiar un poco de ciencia, de verdad, un poco de astronomía, un poco de ciencia física, etcétera, empezó a darse cuenta que todo esto de los maniqueos era todo un invento mítico, ¿no? Pero que ellos lo hacían pasar por como verdad dura, verdad científica, ¿no? Y de hecho repetían mucho esto, verdad, verdad, ¿no? Como que esta palabra verdad era un estribillo que usaban mucho.
Y esto, a pesar que ahora el maniqueísmo ya no existe, pero esta técnica de los maniqueos es una técnica que se ha usado y se usa todavía, esta como manera de engañar a las personas con una pseudociencia en el fondo, ¿no? O sea, construir teorías que son muy fascinantes y las personas se sienten atraídas. Bueno, los mismos maniqueos decían, no, ¿para qué vas a leer como la Biblia, que en el fondo es un libro para ignorantes, que para gente que no tiene ciencia? Nosotros sí tenemos la ciencia, nosotros somos científicos, ¿no? Y entonces enredaban a las personas con todo este cuento, digamos, pseudo científico. Y esto, claro, era algo en el fondo peor que el dedicarse evidentemente al simple estudio de los elementos físicos, porque el dedicarse a la física, etcétera, es una cosa que puede ser en sí misma buena, pero ellos inventaban estos fantasmas y falsos cuerpos, etcétera, estos los 5 antros, las 5 cuevas, o tener todo un sistema muy complicado, eh, que no era en el fondo que parecía ser ciencia, podía parecer ser filosofía, podía parecer ser literatura, pero en realidad no era ninguna de las anteriores, solamente servía para, en el fondo, confundir las ideas. Mucho mejor, dice él, habría sido dedicarse a la literatura, digamos, los versos y la poesía, la fábula de Medea, los mitos de la literatura griega, en el fondo me hubieran servido más, porque uno sabe que no son verdaderos literalmente, pero de ellos puedo sacar alguna enseñanza de todas maneras, ¿no? Los versos y la poesía los puedo convertir en vianda sabrosa, puedo sacarle el jugo de alguna manera, ¿no? Pero estos mitos, creídos además literalmente, lo que hacían era dejarme completamente vacío. Y por qué grados fui descendiendo hasta las profundidades del abismo. O sea, fue un descenso hasta las profundidades del abismo que en el fondo lo agotó, ¿no? Lleno de fatiga y devorado por la falta de verdad. O sea, en el fondo era completamente desnutrido, devorado en el sentido por el hambre, por esta falta de nutrición, devorado por la falta de verdad, porque la verdad es el verdadero alimento del alma. Entonces, al faltar la verdad, como que el alma se va agotando, como que baja hasta el abismo. Además, él, como era popular, era elocuente, etcétera, en esta época de su vida, convirtió a muchos amigos a la secta maniquea. Entonces, eso después le procurará un gran también cargo de conciencia, también lo veremos en el próximo libro. No solo se convirtió a él, sino que convirtió a muchos otros, y después le tocará la fatiga de reconvertirlo de vuelta, porque estaba con este cargo de conciencia que él mismo había sido el culpable de haber enredado a todos sus amigos en esta secta. Bien, vamos a dejarlo acá porque ya es tarde. No sé si hay alguna última pregunta o si no queda claro algo. ¿No? Bien, la próxima vez leeríamos el libro Profe, sí, pero cuarto. no es sobre el texto. ¿Cómo? Que no es sobre el texto. Ah, ya, dime. Quiero saber cuándo va a ser la siguiente solemne o si abre una solemne antes del examen. Ah, sí, sí. ¿No está en el calendario? Pensé que estaba en el calendario. Eh, pero de todas maneras ya las fechas yo creo que son obligadas porque, a ver, hoy es 5 más 7, 12 más 7. El 19 tiene que ser la otra solemne. La solemne. ¿Cuándo sería el examen? Y el examen sería, yo creo que 2 semanas después, como el 19 sería el 20, no, como el primero, uno de los primeros días de diciembre, ¿no? Como el 2, Ya, ok. como Y las... usted nos va a decir si nos eximimos o no, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, Ya. consideren que no me acuerdo si ya lo dije, pero en el fondo para eximirse la idea es no tener rojos
Si uno no tiene ningún rojo en ninguna de las dos solemnes, se puede eximir. Ya, perfecto. Gracias, profe. Eso. Entonces, de esto, de las confesiones, vamos a leer hasta el libro cuarto. Vamos a leer la próxima vez como la parte central del libro cuarto, que es la más importante. Si lo pueden imprimir es mejor, porque uno lo lee, todo el texto es interesante, así que vale la pena leerlo, como leerlo seguido. Bien, Profe, ¿sí? tengo una duda. Al final, ¿en qué quedó el tema de las actas? ¿Van a ser un porcentaje del promedio o qué? Sí, van a ser un porcentaje del promedio, sí, sí, sí. Pero tienen un valor distinto si uno si tiene asistencia o es asincrónico. Ah, ya, perfecto. Claro, porque evidentemente si uno es asincrónico, el acta es el único elemento que tengo. En cambio, si uno es sincrónico, hay también otros elementos. Entonces, tienen un valor un poco distinto, pero sí tienen un porcentaje, claro. Es como no me acuerdo cómo le puse, como nota de participación, una cosa así. Mm. Que incluye, en el fondo, que incluye la asistencia, como asistencia y participación. Mm. Ya, gracias. Mm. Bien, un gusto. Que estén bien entonces. Hasta la próxima. Chao, profe, Profe, gracias. profe, Chao. ¿Sí? ¿aló? Es que yo me pude conectar recién porque fui al médico, le escribí un WhatsApp Ah, tú me escribiste un WhatsApp. Sí, 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 sí lo vi. Perfecto. por la Ya, yo asistencia, te pongo asistente. por Ya, favor. ya, perfecto. Gracias. De nada. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe, que estoy bien. Chao.